robaron el plebiscito en el gobierno Santos, ¿sí o no? No se robaron, porque no hay nadie sí, se robó ni puso votos. Lo que sí hicieron fue que... Armando, ganó el no. Pero ganó el no. ¿Se robaron el resultado, sí o no? No, hay que robar pique si mañana el resultado. Pero sí le pusieron conejo a esas personas. O sea, sí conejearon al no. Conejearon al no, claro que sí. Ah. Bueno, lo conejeamos, porque yo me puedo incluir ahí. ¿Usted también se mete en la conejeada? Claro, porque nosotros estamos en el Congreso. Recuerde que después hay unas mesas de negociación con el mismo presidente Uribe. Y recuerde usted que llegamos a pocos acuerdos y después empezamos a forjar y a forzar también el tema en el Congreso de la República. Aunque ya habíamos dedicado un video a este personaje, Armando Benedetti, escudero de la campaña petrista, no está de más recordar parte de su largo prontuario de corrupción, malas mañas y enriquecimiento ilícito. Senador, le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato, yo no negocio ni cedo ante corruptos. La Fiscalía ocupó hoy bienes del senador Armando Benedetti, su esposa y personas cercanas al líder político. El ente investigador informó que las propiedades habrían sido adquiridas con un patrimonio injustificado. El congresista asegura que se trata de una persecución política. La Fiscalía dictó medidas cautelares a bienes del senador Armando Benedetti que incluyen un apartamento y una oficina en Bogotá, así como una vivienda en Barranquilla y 3 lotes en Puerto Colombia Atlántico de propiedad de su esposa. La Fiscalía ocupó estos bienes e inició un proceso de extinción de dominio, argumentando que están avaluados en más de 8.000 millones de pesos, lo que evidenciaría para el ente acusador un incremento patrimonial injustificado. Según la Fiscalía, la intervención de esos bienes se originó en una petición hecha por la Corte Suprema de Justicia que investiga a Benedetti. En la documentación en poder de la Corte figura un informe de la DIAN en el que señala que el senador no ha podido justificar sus patrimonios de los años 2009, 2014, 2016 y 2017. Ante la decisión de la Fiscalía, el senador Benedetti reaccionó primero con este trino, donde calificó la medida como vulgar persecución, en lo que insistió su abogado. Este es un fenómeno netamente político, porque repito, desde que el senador Armando Benedetti decidió llegar al pacto histórico y acudir al petrismo como fuente o como solidaridad ideológica, han empezado una suerte de persecuciones y esta es una de ellas. Las medidas cautelares cobijan bienes de Ruby Corredor, quien adquirió el apartamento intervenido en Altos del Retiro, en el norte de Bogotá, y que luego le vendió al senador Benedetti. El abogado de Benedetti aseguró que cuenta con todos los soportes para demostrar que fue adquirido legalmente. Lo anterior se suscita debido al bochornoso incidente con el candidato Fico Gutiérrez, quien le recordó a Petro del por qué hablaba de corrupción si tenía en sus filas a políticos corruptos y con investigaciones abiertas y en curso. Aquí tiene uno sentado al frente. Armando Benedetti en este momento tiene un proceso por extinción de dominio, por enriquecimiento ilícito. ¿Sí o no? Y anda con vos para arriba y para abajo. Y entonces la corrupción ahí sí vale y en otro lado no. Corrupción es corrupción, venga de donde venga. Y eso es uno de los temas que creo que también le des una explicación al país. Por supuesto no la vas a dar, pero se la vas a quedar debiendo. Al final del debate, este politiquero Benedetti, viéndose desenmascarado, intentó agredir a Fico Gutiérrez. Siga, hágale. Sí, ese es el ejemplo que das vos. Sí. Definitivamente no podemos caer en manos de Petro, quien piensa acabar con este país a base de mentiras y populismos,
pues ya salió hasta el mismo presidente de Asofondos a desmentir toda la cascada de mentiras acerca de las pensiones y los fondos privados en Colombia. En primer lugar, Asofondos quiere llamar la atención sobre las mentiras que ha pronunciado el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en el puente del Chirajara. No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en Odebrecht. No es verdad que las comisiones de los fondos de pensiones sean de un 30%. Son de un 3% y son iguales a las que existen en Colpensiones. Asofondos quiere hacer un llamado de atención para defender el ahorro pensional, que es de los trabajadores colombianos, que es de ellos y de sus familias. Y Asofondos quiere hacer una invitación a los candidatos, al público en general, para que hagamos un debate informado, basado en cifras y racional sobre este tema tan importante para nuestro país.